Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento ni la línea editorial de C9N. Diálogo Franco está presentado por Diesa, Aseguradora del Este, Indega, Cooperativa Chortizer, Energía Alternativa, Panchita G, Cooperativa Multiactiva Neuland, Servicios Médicos Migone, Fundación Paraguaya, Urba Inmobiliaria, Portadora Roma S.A., Solución Logística, Fibra y Arte, Guayaquil S.A., Lauda y Cuatía Sasi. Muy buenas noches, queridas amigas, queridos amigos, comenzando un programa más de Diálogo Franco. Quiero un ratito distraer la atención, hacer un agradecimiento público al escribano Oscar Harrison. Nos consiguió para el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Fernando de la Mora, pedido de su presidente, Vanessa, la camiseta del seleccionado paraguayo y firmado por los jugadores del Club Nacional. Así que, escribano, muchas gracias. Y a mi amigo Lepité Frete, que está en Fernando de la Mora, está mucho tiempo radicado en los Estados Unidos. Desde hace unos días está en la ciudad de Fernando de la Mora. También mi saludo, le prometí que le iba a saludar al programa. Hoy, hablando de Estados Unidos, tenemos un programa extraordinario. Vamos a hablar de Benjamín Aceval. El doctor Benjamín Aceval es clave para la historia paraguaya. Consiguió el famoso acuerdo del presidente Hayes, Rutherford Hayes, pero acá la gente le conoce a Hayes. Así que vamos a ser bien corto y práctico. Y vamos a hablar de eso con el arquitecto Miguel Papu Escurra, también ciudadano de Fernando de la Mora. ¿Qué tal, arquitecto? Presidente. ¿Cómo estás? A tu orden, doctor. Sentate, güey. Arquitecto Miguel Escurra hizo un trabajo muy lindo para la gobernación del departamento de presidente Hayes, un digesto en la preparación completa de todo el trabajo, la vida del doctor Benjamín Aceval, la presentación de sus argumentos para la mejor propuesta para presentar al presidente Hayes y lógicamente el fallo del presidente Hayes que le entregó dentro del laudo arbitral con la Argentina un territorio muy extenso. ¿Qué tal, el arquitecto? Muy bien, saludo, doctor, y saludo a toda la amable audiencia. Este trabajo que hiciste es un trabajo que merece ser reconocido y sobre todo leído para que la gente conozca la historia, tratando siempre de darle orden para que nuestra audiencia pueda tener un seguimiento. ¿Por qué se llega al fallo arbitral del presidente Hayes? Bueno, si querés arrancamos por la guerra contra la Triple Alianza. Correcto. Bueno, el Paraguay ya había sido ocupado y en 1869, por un problemita que ni siquiera debía existir, el general Emilio Mitre con las fuerzas argentinas ocupa lo que se llamaba en aquel momento la Villa Occidental. La Villa Occidental o Villa Hayes, la ciudad de los 5 nombres, Reducción Melodía, Amancio Cue, Nueva Burdeos, Villa Occidental y Villa Hayes. Inclusive llegó a llamarse Villa Argentina por un decreto del gobierno argentino que fue aprobado por el Congreso, pero que para nosotros no... Ha sido por 8 años, del 69 al 78. No, en el 72 fue ese decreto, 1872 ya con Sarmiento de presidente. Formaba parte de la provincia de Chaco. La provincia del Chaco. Formosa no existía. Claro. Formosa es un fenómeno justamente del laudo Hayes, fundado el 7 de abril de 1879. Un mes antes de que las fuerzas argentinas desocuparan la Villa Occidental. Bueno, Paraguay tenía los problemas de límites, no estaba en condiciones reales de oponerse a los deseos brasileños y argentinos. El problema ya pasaba, ¿qué territorio nos iban a dejar? No se llegaban a un acuerdo porque el tratado secreto establecía que los 3 países debían estar de acuerdo en todos los tratados que se firmaran con el Paraguay. Sin embargo, Brasil tampoco no veía con buenos ojos tenerle a Argentina como país limítrofe. Y Brasil fue el primero que incumplió el tratado. Y Brasil por eso incumple el tratado y firma en 1872. Loizaga-Cotegipe. Loizaga-Cotegipe, el tratado que lo venía manejando José Falcón.
Sí, ese tratado, pero es sacado Falcón del medio por su postura. Claro. Falcón después tiene mucho que ver con el acuerdo. Sáquenle a ese viejo. Sáquenle a ese viejo, pero es Falcón el que con Aceval preparan la memoria que será presentada al presidente Hayes Sí, no, en Falcón 1877. Falcón había sido es clave en esto. canciller de don Carlos Antonio López, canciller del propio Francisco Solano López, Sí. director de archivos. Si tenía un conocimiento... Y hay que decir también acá, arquitecto, que los brasileños llevaron todo nuestro archivo. Entonces Ese es nosotros otro- nos quedamos sin mucha documentación. Sin mucha documentación, el Brasil, bien sabemos, y usted uno de los más, uno de los que más exige, por ejemplo, la devolución del cañón cristiano. Pero aparte le nominamos Y- al mal llamado Sí. archivo de Paraño da Silva. Paraño, del Vizconde, de Río Branco. La colección Río Branco le nominamos cuando tuvimos como presidente Y- colección de la República del del Paraguay. Paraguay. Porque es un despropósito que vos te vale y el archivo dice colección Río Colección- Branco. A mí una bofetada. Por eso me acordé, porque cuando usted era presidente hizo ese reclamo, Sí. tanto del cañón cristiano, que También. hasta hoy no recuperamos, Y el resto de los y el archivos resto de militares. los archivos que están vueltos sellados por unas buenas En décadas esas más. condiciones, arquitecto, Sí. Paraguay sumido en la más absoluta guerra, destrozado, pobreza, prácticamente un verdadero genocidio que sufrió el pueblo paraguayo, sin documentos, sin autoridades. Brasil se apropia de una parte de nuestro territorio, la Argentina intenta apropiarse del otro. La Argentina quería todo el Chaco. Todo el Chaco y fracasa en un primer momento en un tratado allá por el año 1000. Bueno, cuando se firma el tratado en 1872 se crea un conflicto entre Argentina y Brasil, donde tiene que intervenir el propio Bartolomé Mitre. Él llega a Asunción en 1873, había prometido llegar en 3 meses. Después de Curupaytí, de la catástrofe de Curupaytí, Mitre desapareció y recién pudo llegar 3 años después de finalizada la guerra. Yo digo que la guerra no finalizó en 1870. Yo suelo decir la guerra finalizó cuando las fuerzas argentinas abandonaron el Paraguay. Porque era un ejército- 1876. 1879, las fuerzas argentinas. 1876 abandonan los Brasil. brasileños. Cierto. Porque mientras que teníamos un ejército de ocupación, no éramos absolutamente libres e ¿Y por independientes. qué de nuestro Argentina se estilo. creía poseedora de título para reclamar todo el Chaco? En realidad Argentina nunca presentó títulos. Argentina sencillamente reclamaba eso para extender su territorio. En las memorias argentinas presentadas por García al gobierno norteamericano, en ningún caso se presentan títulos ni nada. Con el tratado de 1852 ya quedaban demostradas algunas cosas. El famoso tratado Varela-Derqui, donde ya se establecía que toda la margen derecha del río Paraguay, desde Bahía Negra hasta el Bermejo, o el río Uputá, Colorado, exactamente, era de ambas márgenes paraguayas. Y era recién el Bermejo el límite entre Argentina y Paraguay. Sí, ese tratado no fue Yo tenía reconocido. Concepción del Bermejo que abandonaron, los argentinos abandonaron eso. Sí, señor, ese no fue, inclusive, le digo más, cuando hubieron fundaciones en el Chaco por parte de Paraguay, nunca hubieron reclamos argentinos. Cierto. Y el mejor ejemplo lo tenemos, por ejemplo, con Nueva Burdeos en 1855, con la migración francesa que se instaló, ni hablar con la fundación de 1786 de Reducción Melodía por Amancio González y Escobar. Es decir, nunca hubo un reclamo argentino hasta la guerra. Y ahí directamente pretenden extender todo el territorio Melodía fue en homenaje a Pedro de Melo. a Pedro Melo de Portugal, que era el gobernador. De ahí el nombre de De ahí Melodía. el nombre de Melodía. Y bueno, aparece eso, no se llega a un acuerdo hasta 1876, febrero del 76, en que se firma el tratado Irigoyen. Sí, pero Irigoyen Machaín. Pero, arquitecto, antes Sí. de eso, tenemos que reconocer que nuestro presidente, el presidente Juan Bautista Gil, intentó... Bueno, Quiero que cuente esa anécdota. bueno, hay una anécdota en la cual cuando se estaba tratando el tratado, la delegación paraguaya recibe una orden presidencial por la cual tenía que ceder todo el territorio del Chaco, inclusive como parte de la deuda
que Argentina nos había cargado, porque Argentina y Brasil a nosotros nos cargaron la deuda de la guerra. Claro. Es decir, y hasta en pleno siglo XX lo seguíamos pagando. No, en realidad nunca pagamos. Pero quedaba ahí. Hay que reconocer que claro, nunca pagamos. Pero era una espada que teníamos. Tampoco terminaron ellos de exonerarnos del pago. Y ahí se fue a negociar, por Paraguay se fue a negociar incluso el propio Machaín, y le envía al presidente Juan Bautista Gil a dos personas que vos nombraste. Uno de ellos, Benjamín Acebal, y el otro, nada más ni nada menos que José Falcón. Pero no hay tampoco una prueba. No hay un documento exactamente de que esa fue la orden, porque al final no se llega a ningún acuerdo, es decir, no figura en ninguna parte eso. Y se llega a firmar el otro tratado, en el cual sí cedemos la franja entre el Bermejo. Pero antes de llegar a eso, hay otro dato. Cuando se va el representante paraguayo al Brasil, quiero que cuente esa anécdota. Bueno, ahí sí hay documentos. Ahí sí hay documentos. El acuerdo se iba a llegar, el representante paraguayo va al Brasil y Brasil le da unas directivas al representante paraguayo de cuál sería el tratado más conveniente a firmar por el Paraguay con la República Argentina. Esa es una buena aclaración. También Argentina ya en 1870 y tanto ya era república, en 1852 era confederación todavía. Y recibe las directivas que las incumple. Brasil inmediatamente obtiene con el Congreso paraguayo y con el Paraguay que se ha rechazado ese tratado. Y ya nuestro representante quedó fuera de las negociaciones. Y ahí entra Facundo Machaín. Y ahí entra Machaín, exactamente. Ahí entra Machaín, entra y llegan a este acuerdo con la Argentina. Entonces, para que la gente que nos está siguiendo, arquitecto, tenemos un mapa por ahí, Cristian, que nos ayuda a entender. Este primer mapa que te presento, doctor, es de 1912, en el cual Bolivia reclamaba todo el Chaco, que es otro actor que empieza a entrar desde 1811 en el reclamo por el Chaco. Y posterior inclusive a la firma del tratado, del laudo Hayes, que nos dio mucha fuerza para poder negociar con Bolivia, tuvimos de vuelta otros acuerdos que quedaron en la nada hasta el conflicto de la Guerra del Chaco. Yo solamente quería mostrar este mapa que es de 1912, en el cual se ve que Bolivia reclama todo el Chaco y toda la parte del río Paraguay. Sí, hasta Asunción. Hasta Asunción, pero había algunas cosas. Por ejemplo, durante el gobierno de Francia mismo y de luego con Don Carlos, cuando Bolivia pretendía salir por el río Paraguay tenía que pedir permiso a las autoridades que estaban en Olimpo. Claro. O si no, no había permiso. Claro. Eso demostraba que el Paraguay era el propietario. Además, no hay una sola fundación de hacia el Pacífico que demuestre que Bolivia alguna vez tuvo participación en el Chaco. Bueno, pero nosotros vamos a hablar ahora del tema argentino-paraguayo. Vamos a hablar del tema argentino-paraguayo. La siguiente lámina... Entonces, lo que para que la gente no entienda, Argentina reclamaba desde el río Colorado o río Bermejo, desde ahí hasta Bahía Negra. No, en realidad reclamaba desde el Pilcomayo, porque la franja entre el Bermejo y el Pilcomayo ya quedó para la Argentina. Pero pasó después. Eso viene después del acuerdo que llega a Falcón. Claro. Inicialmente la Argentina reclamaba desde el río Colorado hasta Bahía Negra. Hasta Bahía Negra. Entonces, cuando el representante paraguayo va y hace una mala negociación, incluso no puede volver al Paraguay, porque fue muy maltratado como consecuencia de su acción, el presidente le cambia al presidente Gil. Luego Gil fallece. Asume... Cándido Vareiro. No. Primero asume su vicepresidente. Claro. Sí. Asume Uriarte y después Cándido Vareiro. Sí. Entonces, en ese momento, le llevan a Facundo Machaín. ¿Y por qué es importante? Porque Facundo Machaín no tiene ningún reconocimiento. Y Facundo Machaín fue clave porque él encontró, con el apoyo del Brasil, hay que reconocer, un acuerdo transaccional. ¿En qué consistía ese acuerdo? Y ese acuerdo primero tenía tres partes fundamentales, 3 o 4 partes. La primera, cedíamos la franja entre el Bermejo y el Pilcomayo. La actual provincia de Formosa. La actual provincia de Formosa como parte de pago de una deuda que Argentina nos reclamaba por la guerra. Argentina no presentó ningún título nunca, solamente quedó como pago.
Ahí, doctor, se demuestra que tuvimos que pagar algo Sí. por ese conflicto. Sí, es correcto. Es Sí. correcto. Luego, la parte del Chaco Central le quedaba al Paraguay. Desde Río Verde hasta Bahía Negra. Hasta Bahía Negra, en esa franja por arriba, pero desde el río... Vamos a ver enseguida de nuevo enseguida, ¿qué la podemos imagen. pasar? Y desde el Río Verde hasta el brazo principal del Pilcomayo, Ok. incluyendo la Villa Occidental, le quedaba a la Argentina. El presidente Hayes, Ahí está. Podemos poner esta imagen. sí, ese era el presidente Hayes, y ahí se consigue algo fundamental. El reconocimiento Entonces, se divide argentino en tres, entonces. se divide en tres La partes. parte norte queda definitivamente para el Paraguay. Para el Paraguay. La parte sur queda definitivamente para la Argentina. Y la parte central vamos Queda a un laudo, a un laudo arbitral. que no cita qué presidente iba a ser el árbitro. Dice el presidente de los Estados Unidos. Y en ese momento era Grant. Graham, exactamente, el héroe de la guerra civil. De la guerra civil. El que Exacto. le venía detrás, o que le sucedía, mejor dicho, al presidente, el que estuvo, a la pucha, ¿cómo se llama este presidente americano que estuvo en la guerra de secesión? Lincoln. Lincoln. Ulises, Sí. Ulises S. Graham. Claro. Y coincide justo para nosotros, porque había un plazo para presentar las memorias. Primero para que el presidente norteamericano aceptara. Y ahí se ve el mapa. Lo que queda sombreado es lo que queda en el laudo. En el laudo. En el laudo. Acá no tenemos esa franja del Bermejo hasta el Pilcomayo, pero sí tenemos la parte que le correspondía al Paraguay. Correcto. Ya definitivamente. Y las memorias tenían que ser presentadas y se designa a Falcón para recabar todo lo que eran los materiales y para preparar la memoria a un joven abogado de 32 años, que era Benjamín Acebal. Benjamín Acebal había nacido en 1845, se recibió de abogado en Buenos Aires, volvió al país allá por 1873. Biográficamente es casi un desconocido Benjamín Acebal y estuvo a punto de ser candidato a presidente de la República por el Partido Liberal, Sí, no. no siendo liberal. Sí, fue propuesto fue apoyado por el Partido Por el Liberal, Partido en Liberal. una corriente anti-Bernardino Caballero. En 1894. Bueno, pero ¿sabe qué, arquitecto? Me permití, era un corte, Sí. vendemos y regresamos enseguida. Vamos a tratar de continuar el tema de cómo consigue el doctor Benjamín Acebal, cuáles son sus argumentos y cómo llega a Washington para defender la tesis paraguaya. Consejos comerciales y regresamos inmediatamente. Estamos de vuelta, qué lástima que no se pasa todo lo que se dice en el corte. Muy lindo. Arquitecto, quedamos en que iba a explicar, tenemos el mapa ahí, de los tres territorios y los argumentos paraguayos y argentinos brevemente Argentino y que tuvieron que estudiar el presidente Rutherford Hayes. Bueno, en este mapa vemos perfectamente los tres puntos que estábamos hablando del tratado entre Paraguay y Argentina de 1876. Este sector, digamos, del Chaco Central ya le quedaba al Paraguay. Lo que está marcado en rojo es lo que fue al laudo arbitral con el presidente Hayes, desde el Río Verde hasta el brazo principal del río Pilcomayo, incluía la Villa Occidental, incluyendo la Villa Occidental. Correcto. Y esta franja, que es entre el río Pilcomayo y el Bermejo, era lo que ya se reconocía como territorio argentino. La memoria presentada por Argentina al gobierno norteamericano se hizo con mucha antelación. Inclusive, la Argentina tuvo tiempo de imprimir, preparar y publicar, lo cual al final se convirtió en un boomerang Es cierto. para la Argentina, porque el Paraguay, Falcón y Acebal trabajaron directamente sobre los argumentos presentados por Argentina. Sí. Básicamente lo había preparado Bartolomé Mitre, que como bien Pero dijimos Quesada hace y rato, Carranza fueron al Claro. archivo de India a estudiar. claro, ellos tenían todo. Y el otro, García, el que defendió en Washington, era el decano. El decano del cuerpo diplomático, era Tenía ese, más de 15 años. Más de 15 años, es decir, ellos tenían todo a su favor. Además suponían que Paraguay no tenía ningún archivo como para argumentar. Ese era otro fenómeno y era en realidad, como dijimos al principio del programa, Argentina básicamente decía 4 puntos. Que en el tratado secreto la Argentina exigiría el reconocimiento de su dominio en el Chaco hasta Bahía Negra. Claro. Decía
porque el Paraguay como provincia del virreinato siempre estuvo limitado al oeste por el río cuyo nombre lleva. Ellos decían, Paraguay es hasta el río Paraguay, pasando al otro lado no hay. Siempre desconocieron de que todo lo que ocurría del otro lado también era Paraguay el que directamente influía desde la propia fundación de la Asunción. Bueno, pero esa es la tesis que le hicieron sostener. Claro. Después de que Sada mismo reconoce que fue una antología del disparate. Después decía que las guarniciones situadas sobre la margen derecha del río Paraguay, bajo el gobierno del doctor Francia y los que le sucedieron, eran de carácter transitorio e insignificantes. Cierto. Y que solo tuvieron por objetivo evitar las invasiones bárbaras que venían desde el Chaco. El tercer punto decía que el aislamiento posterior el aislamiento del Paraguay posterior a 1810, que no rompió los vínculos que le ligaban a las demás provincias del Virreinato del Río de la Plata. Acá hay un lindo tema, de quién nosotros nos independizamos, de España o Argentina o de Buenos Aires. Sí, así mismo. Claro, es un lindo tema también para sentarnos un día a conversar en un café. Entonces decía, nunca como virreinato lo hemos discutido hasta dónde llegaban los límites de la provincia. Y cuarto, que la Argentina, a pesar de que reconoció la independencia paraguaya, muy posterior, nunca se sentó a discutir con el Paraguay los límites, decía Argentina. Entonces, el Chaco es nuestro, decían ellos, con ese argumento. Reitero, nunca presentaron ninguna documentación al respecto. ¿Y los argumentos paraguayos? Y los argumentos paraguayos a partir de ahí fueron, lo primero, lo que siempre decimos, Asunción, madre de ciudades. Fue la primera ciudad que los españoles fundaron en aquellas regiones e inclusive la propia Buenos Aires es producto de Asunción del Paraguay. El cabildo de Asunción del 16 de septiembre de 1541 es prácticamente la capital de toda esta zona. Buenos Aires es consecuencia. La segunda fundación de Buenos Aires se hace de Asunción. Desde Asunción. Correcto. Sí. Con paraguayos. Juan Solís y Ana Díaz. Ana Díaz, ahí está. La madre de Buenos Aires. Y más de 200 indígenas paraguayos. Sí, señor. Después que el Paraguay nunca limitó sus dominios, sino lo que hizo fue extenderse justamente en defensa de todo ese territorio. Y se extendía hacia el Chaco también. Que cuando se dividió la provincia del Paraguay en 1617, el famoso pedido de Hernandarias. Mal interpretado. Mal interpretado, exactamente. Solo se adjudicó a la Nueva Buenos Aires la ciudad de Concepción, que estaba al sur del Bermejo. Concepción del Bermejo. Exactamente. Y que los territorios al norte del Bermejo siempre le quedaron a la antigua provincia del Paraguay. Sí, señor. El cuarto punto, que después de la destrucción de Concepción del Bermejo, en 1631, Buenos Aires no hizo nada para restablecerlo, sino fue Asunción de vuelta el que entró a participar todo eso. Claro. Ese territorio que le correspondía a Buenos Aires quedó desierto hasta la finalización de la guerra realmente. De que también en todo este tiempo todas las expediciones salieron desde Asunción. Correcto. Santa Cruz de la Sierra es su fundación es producto de Asunción. Tenemos más o menos 50 ciudades que salieron de Asunción las expediciones para fundar. ¿Para qué ir lejos? El propio Alejo García, cuando había arrancado, había cruzado el Chaco para buscar la ruta del oro y la plata. Que el Paraguay poseyó y ejerció derechos de soberanía en el Chaco después de su emancipación política, como los ejerció siendo provincia española, y que el nombramiento, esto es un punto clave, que el nombramiento de Pedro Melo de Portugal en 1783 como gobernador intendente del Paraguay determinaba que su jurisdicción correspondía al territorio del obispado, existiendo en el Chaco en esos momentos varias reducciones que dependían de ese obispado. Sí, señor. Entonces, eso fueron... Eso no esperaban los argentinos. Eso no esperaban los argentinos, e inclusive el propio Carranza, cuando posterior al laudo lee
los argumentos paraguayos, dice, esto es irrebatible. Ahí cuenta el arquitecto que el presidente ayer, cuando lee los argumentos paraguayos y argentinos, encuentra dos argumentos que nos presentó el canciller argentino Benjamín Tomás Acebal Marín. Así mismo. Benjamín Acebal Tomás Marín. Sí. Entre paréntesis, sus padres nacieron en la Argentina, pero él ya es paraguayo, ¿verdad? Hay que aclarar eso porque muchos dicen que nació en la Argentina. Sí, así mismo. Benjamín Acebal, que estaba acompañado de José Tomás, el apellido Sosa, José Sí. Tomás Sosa, que era el que entendía inglés y el que le acompañó. Ellos hicieron una presentación bastante modesta, para muchos era lacerante, perforante, terebrante, no tenía perifrases, no tenía esa redacción filosófica, literaria como la que tuvo la Argentina, pero fue tan contundente que el presidente americano agregó dos aspectos. Primero, cuando Carlos Antonio López crea Nueva Burdeos, Sí. el tercer nombre para lo que es actualmente Villa Hayes, Argentina no tuvo ningún tipo de protesta. No hubo reparos de parte Entonces, de eso él agrega. Y el otro elemento que se agrega es lo que dijo el presidente Bartolomé Mitre el 15 de mayo de 1873, que dentro de las ambiciones territoriales de la Argentina nunca tuvieron ambiciones al norte Sí. del río Colorado. Así- Entonces, esos dos argumentos utilizaron para el fallo. para el fallo del presidente Hayes. Es más, cuando se hace hay dos detalles que tenemos que también recordar y significar. En su momento, durante el gobierno de Carlos Antonio López, si hubo algún reclamo, Carlos Antonio López le había enviado una nota a Tomás Guido, diciéndole: el Paraguay no admitirá ningún desmembramiento que lo pueda hacer un hermano y está dispuesto a convertirse en escombros por defender su tierra. Más o menos eso decía Carlos Antonio López en una nota a Tomás Guido, que es lo que ocurrió 20 años después realmente, después de la muerte, ya con la guerra contra la Triple Alianza. Y lo otro es la primera parte que Acebal pone en las memorias, donde se disculpa del presidente Hayes, diciéndole: el Paraguay está reducido a escombros, no tenemos los documentos para aprobar, no tenemos los medios Nos llevaron todo. para ir exactamente a ver. Esto es lo que conseguimos. Esto es lo que ir en España a ver el archivo de India. No tenemos, esto es lo que conseguimos, esto es lo que recordamos. Y sobre esta base hacemos. Inclusive, Acebal se paga su estadía en Estados Unidos. Otro detalle, y tuvo que trasladarse de Washington a Nueva York para buscar un traductor, pero llegaron a un acuerdo de que como el tiempo no daba, lo presentó en castellano y después recién ya tenía el plazo de sobra, porque lo había presentado ya en castellano, tenía el plazo como para presentar en inglés, pero hasta en eso hubo que recurrir a la buena voluntad, digamos. ¿Qué fecha fue el fallo arbitral del presidente Hayes? 12 de noviembre de 1879. Y acá en el Paraguay fue recibido como un héroe Benjamín Acebal. En Paraguay se supo recién el 23 de noviembre. Los periódicos paraguayos publicaron recién el 23 de noviembre, fue recibido con alegría, y Acebal recién vuelve en febrero de 1879. Sí. 12 de noviembre de 1878, perdón, el laudo arbitral de Hayes. Y en el 79 viene Acebal, es recibido. La primera visión del barco, del vapor en que venía Acebal, la tuvieron de este lugar donde estamos ahora, del Mangrullo, Parque Carlos Antonio López hoy. Sí, el buque era Paraná. El buque era Paraná, y al entrar acá estaban los vigías, vamos a decir. Sí. Bueno, y ya salieron con las lanchas a recibirle, con la banda de músicos, etc. Y en un brindis, Acebal dice: los méritos no son solamente míos. Recordemos a José Falcón. Claro.
Claro, que por es, supuesto, es fundamental. un gesto de grandeza Sí, señor. de parte de Aceval. Vamos a un corte, arquitecto, el último, y regresamos ya en la parte final de esta recordación del 12 de noviembre de 1878, el fallo arbitral del presidente Hayes y la entrega a la República del Paraguay. Me gustaría que el arquitecto, con esa voz sonora, melódica, estontoria y estereofónica, nos cuente cuál fue el texto oficial que leyó el presidente Hayes para entregar al Paraguay este territorio en disputa. Bueno, estamos ya en la parte final con el arquitecto Miguel Jurra, repito, un estudioso. ¿Está en la gobernación del departamento del presidente Hayes? No. Yo estoy, hace años dejé de estar, yo estoy como asesor en la municipalidad de Benjamín Aceval ahora. Ah, Benjamín Aceval. Sí, señor. Ah, de ahí tu interés por este tema, entonces. Cuando estaba... Vos hiciste una compilación, un digesto de toda la documentación, ¿verdad? Yo hice 2 libros sobre el laudo Hayes. Ok. Uno fue presentado en la Feria Internacional del Libro de La Habana en el año 2012 y el siguiente fue publicado en el año 2014, que es realmente es la transcripción de la memoria presentada por Benjamín Aceval. Por eso yo no considero de mi autoría, porque yo lo que hice fue transcribir exactamente las Sí, está bien, pero un esfuerzo. Un esfuerzo, sí, señor. Bueno, poneme la imagen de fondo de Benjamín Aceval, por favor, y del presidente Hayes también, Cristian. Y ahí está. Este señor, cuando leyó su dictamen, ¿cuál fue su conclusión sobre el tema? Bueno, él directamente, el 14 de noviembre, 2 días después de que él firmó su decisión, los representantes paraguayos y argentinos estaban en el mismo hotel. Ahí hay una anécdota. El sobre que iba para el representante paraguayo le fue entregado al argentino. Uf. Y el que iba para el argentino fue entregado a Aceval. Aceval revisa, ve que no era para él. Se levanta a sí mismo. Pero García, con el apuro, directamente abrió el sobre, no se fijó para quién iba. Y cuando Aceval llega y golpea, lo encuentra a García totalmente tirado en el sofá. Pero por lo menos se levantó y felicitó a Aceval y le entregó el sobre que le correspondía. El 14 de noviembre se dio a publicidad y lo que decía era: por tanto, hago saber que yo, Rutherford B. Hayes, presidente de los Estados Unidos de América, habiendo tomado en debida consideración las referidas exposiciones y documentos de las partes, vengo a decidir por la presente que la expresada República del Paraguay tiene legal y justo título a dicho territorio, situado entre los ríos Pilcomayo y Verde, así como a la villa occidental comprendida dentro de él. En consecuencia, vengo a adjudicar por la presente a la expresada República del Paraguay el territorio situado sobre la orilla occidental del río de dicho nombre, entre el río Verde y el brazo principal del Pilcomayo, incluida la villa occidental. La decisión no contenía ningún fundamento, era directamente una decisión de ese tipo. Y como les dije, García, después de leer, quedó bastante impresionado cuando leyó la memoria paraguaya. Con este argumento, Paraguay tuvo una base demasiado fuerte para sentarse a negociar con Bolivia los territorios del Chaco. Ese es otro capítulo que alguna vez tenemos que sentarnos a analizar. Y, doctor, yo lo que te digo, el 12 de noviembre, lastimosamente, pasa desapercibido en este país. Solamente en el departamento del presidente Hayes se declara asueto y hay un acto en la gobernación del presidente Hayes. La casa, la residencia del que era el gobernador Bedia, es hoy un centro cultural en Villa Hayes. Hubo un acto grande el 14 de mayo en el cual yo me quiero imaginar la emoción que habrán sentido los paraguayos viendo cuando se bajaba la bandera argentina y se izaba la bandera paraguaya. Un día antes el Congreso había cambiado de nombre y había denominado lo que hasta hoy lleva el nombre de Villa Hayes, en homenaje al presidente Hayes. No, pero era todo el departamento. Todo el departamento, sigue siendo todo el departamento. No, pero era todo el Chaco. Todo el Chaco en ese momento. Era todo el Chaco. Sí, señor. Y con la capital Villa Hayes. 15 de mayo de 1879. No, 13 de mayo de 1879, esa fue la decisión del Congreso. Y el 14 de mayo
es la entrega. El 14 de mayo. La entrega, exactamente. ¿Quién habló ahí? Habló Acebal. ¿Te acordás lo que dijo Acebal? No. Palabra más, palabra menos. Dijo, un día como hoy, 14 de mayo, Día de la Independencia, nuestros padres crearon el Paraguay y hoy venimos a ratificar para que nunca más esta bandera que acabamos de izar pueda ser arriada. Así mismo. Y hay otro dato. Es la única vez que el Paraguay recuperó territorio sin derramar una gota de sangre. Fuera de la que ya habíamos derramado durante la guerra contra Argentina, pero en este, luego todos los demás conflictos, la guerra con Bolivia, fueron con derramamiento de... ¿Sabe por qué tiene importancia esto, arquitecto? Porque a nosotros nadie puede juzgar dos veces. Bolivia protestó y el presidente de los Estados Unidos le dijo a Bolivia, nosotros aclaramos que este es un tema entre Argentina y Paraguay, ustedes no tienen nada que hacer, así que esto es paraguayo. Ya tenía el aval, es un fallo internacional y nada más ni nada menos que de los Estados Unidos. El resto del Chaco, el resto del Chaco fue conquistado y ganado por el ejército paraguayo en la guerra del Chaco. Señor. Y por eso es un tema que tenemos que sentarnos a hablar. Pero ¿sabes por qué, arquitecto? Y con esto termino porque tenemos que ir. Porque hay mucha gente que dice que el Paraguay entregó el Chaco. Entregó el Chaco. Cuando en realidad recuperamos, por eso. Y me gusta porque vos sos colorado. Sí, y que vos siendo colorado. Y mi papá fue combatiente de la guerra del Chaco. Y tu papá fue combatiente. Lo único que tenés de bueno es que sos cerrista. Igualmente. Bueno, Peteñín ya pidió ahí, otro ya pipona, así que ahí está, más o menos. Ahora, ¿sabes por qué es importante, arquitecto? En serio, y finalmente. Porque esto a nosotros los paraguayos nos dio a entender de que este fallo ya existía y que nunca más íbamos a ceder. Lo demás disputamos y ganamos por las armas, le expulsamos al adversario. Pero el laudo Hayes y todo esto tiene que pasar. Nosotros tenemos casi la misma edad. Yo soy un poquitito mayor que vos, pero casi la misma edad. Mi sargento, sí, y empezamos en el Colegio Nacional de la Capital. Era mi sargento, sí. Bueno, y una cosa, esto no estaba en nuestro programa de historia. No, por eso nosotros hacemos este programa, arquitecto. Claro. Por eso hacemos este programa, porque hay cosas que no se nos dicen, no se nos cuentan. Y uno de los temas que lo hablamos y ahora cerramos con esto es el desconocimiento que se le da a Facundo Machaín. Sí, señor. Facundo Machaín era canciller del Paraguay antes de Tomás Benjamín Acebal. Sí. Y cuando renuncia él, renuncia porque Facundo Machaín no quería pagarle ni al Brasil ni a la Argentina los reclamos particulares que hacían los ciudadanos para que le paguen los gastos de guerra. Sí, señor. Y ahí está, no hay ni una ciudad que lleve su nombre, no hay ninguna calle que lleve su nombre, no hay ninguna plaza en el Chaco que lleve el nombre de Facundo Machaín. Por favor, yo sé que hay una calle en Asunción, no me refiero a la región oriental, sino al Chaco, a la región occidental, y algún día tiene que ser reconocido. Y el otro gran paraguayo que le defendió el Chaco fue el presidente Benigno Ferreira, que siendo muy argentino, sin embargo, siempre dijo que Argentina no tenía derecho. Cuando la Argentina hace el reclamo de 1869, 1870, los gobiernos paraguayos siempre dijeron que no había nada que negociar ahí, que eso era territorio paraguayo. Bueno, arquitecto, gracias, un lujo tenerte aquí en Mil gracias, presidente, siempre a las órdenes. Algún día tenemos que hablar sobre la carretera López y el Puerto Paula. Tenemos que hablar de eso, tenemos mucho de qué hablar sobre ese tema. Muy bien, nosotros nos vamos, regresamos, si Dios permite, de nuevo con nuestro capítulo de historia el próximo lunes. Ahora, al siguiente bloque vamos a hablar de un tema que te va a interesar. ¿Qué pasa con nuestra energía? ¿Quién administra nuestra energía? ¿Qué están haciendo con nuestra energía de Itaipú, de Yacyretá, de Caraí? ¿Estamos seguros? ¿Realmente nos están defendiendo como nos defendió, por ejemplo, Machaín y como nos defendió Benjamín Acebal? ¿O nos están entregando? A la vuelta de estos consejos comerciales con el ingeniero Luis María Fleitas. De vuelta aquí en Diálogo Franco nos acompaña el ingeniero Luis María Fleitas. Viene de su luna de miel, 45 años de casado, ¿eh? Presidente, sí, tengo que decir que era... Norma es una héroe. No, Norma es una heroína. Y yo le animo a los jóvenes, así cuando veo una joven de 20 años, le digo, cásense, no pierdan tiempo. Además, esto es hasta la muerte nomás, después de la eternidad vamos a ser solteros otra vez. Qué lindo mensaje, brillante. Bueno, ingeniero, ¿qué es lo que fue el acuerdo del presidente Peña con el presidente Lula? ¿Te gusta, te convence, te seduce ese acuerdo? No, mira, un fiasco. ¿Un fiasco? Una palabrita corta que engloba todo.
Así como nosotros sabemos que el acuerdo... ¿Por qué sigue un fiasco? Y porque se está perdiendo con ese acuerdo. ¿Vos tenés un material que querés mostrar? Sí, quiero, tengo ahí. Vamos a ver, Cristian, por favor, si tenemos el material para que el ingeniero... Es sencillo, como introducción nomás. Vos tenés un crédito en un banco. Sí. Pagás todo, qué sé yo, 18 cuotas, 20, 24 cuotas. Estás obligado a seguir pagando cuotas. Por supuesto que no, más vale. Bueno, este acuerdo, podemos ir avanzando. Ahí, mira, entre comillas, generará alrededor de 280 millones en ingresos por royalties, 650 en total. ¿Cuál es el primer plano de la imagen, por favor, Cristian? Ahí está 1.250 millones en ingresos anuales. Lo que vamos a demostrar en el corto tiempo que tenemos es 1.250 millones fue la propaganda que se hizo y después tuvieron que rever y fueron amortiguando esa euforia inicial, la UIP, todo era un orgasmo energético eso, ¿verdad? Y ahora nosotros vamos orgasmo energético. Ahora nosotros vamos a derrumbar eso. Bueno, a ver. Como esos niños que hacen castillo en la playa y después se van y patean ellos. ¿Cuáles son tus argumentos, ingeniero? Y podemos avanzar sí. Ahí, matemáticamente. Bueno, hay que tener algunos conceptos básicos, como eso, de 14.000 megavatios distribuidos en 20 máquinas, 10 son de 50 Hz paraguayos y 10 son de 60 Hz. De estas 20 máquinas se descuentan 2 unidades que podrían estar en mantenimiento preventivo o correctivo, son 1.400. Después, 430 megavatios de potencia operativa, una suerte de reserva para casos de disturbio o emergencia del sistema. Y 35 megavatios de consumo propio. Eso nos da finalmente los famosos 12.135 megavatios de potencia garantizada, instantánea o disponible el 95% del tiempo. Eso es lo que se llama energía garantizada, okay. 12.000. De esos 12.135 se tiene que sacar la tarifa de potencia y la tarifa de energía. Eso es lo que confunde a mucha gente. La potencia es un camión que tiene 400, 300 HP. Y la cantidad de cosas que voy a llevar en ese camión es la energía. En un auto de Fórmula 1, vos tenés un auto Ferrari de 400 HP, ok, tenés el motor de 400 HP, lo que vos desarrollás es la energía. Entonces, eso es bueno, porque son conceptos básicos que los ingenieros de 60 Hz, vos sabés que ese es un término... Muy despectivo, ¿eh? No, pero es la verdad. Y con una taquilla alta, ingeniero. No, y así hay que enfrentar. Ya de Cuera y Pama, escuché atentamente el bloque anterior y eso que dicen siempre los colorados que nosotros ganamos la guerra y cedimos otra vez terreno, a mí siempre me molestó. O poco la ñande... Nambire. Sí. Y bueno, y así es esto. Ellos hacen una propaganda rimbombante en cuanto que estamos perdiendo. Fíjate acá, el presupuesto de Itaipú durante más de 10 años fue de 3.291 millones de dólares, que está ya antes del 2022, después durante el 2022 se bajó eso a 3.021 en el 2023. Ese fue el año más sincero que la Itaipú se sinceró. Hay notas firmadas, eso se puede demostrar fácilmente. Ya en el 2022 perdimos 259 millones de dólares, en el 2023 270 millones de dólares. ¿Por qué? Porque sencillamente no se ajustaron las tarifas. Allá está, la tarifa de potencia 16 y la tarifa de energía 32. Mira, si nosotros desde un comienzo, eso que te dije hace rato, estás obligado a seguir pagando una cuota que ya pagaste todo en un banco. Nunca. Eso es lo que se está haciendo hasta ahora. Geoffrey Sachs en el 2012 ya nos dijo y nosotros comunicamos a las autoridades. Exactamente. Ya se pagó en el 2008, se terminó de pagar la deuda. Ese otro tema otra vez. Y el Brasil utilizó siempre una actitud usuraria contra el Paraguay. Mira, lo que se está haciendo ahora, presidente, es la repetición de la deuda espúrea. Se está vendiendo por encima, solamente que esta vez están de acuerdo Brasil y Paraguay. Pero a Brasil, vamos a ser sinceros, mirá lo que es la pérdida en el año 2024 con el acuerdo de Lula. 1.351 millones de dólares se está perdiendo. Y el 2025 se va a perder lo mismo y el 2026. O sea, si vos sumás esas cifras, esos son cifras binacionales, que dividido por dos está bien claramente. Estamos perdiendo 675 millones de dólares 2024, 2025 y 2026. O sea,
estamos perdiendo con el sencillo cálculo que estamos vendiendo energía sobrefacturada. ¿Qué quiere decir eso? Que la ANDE le está pagando a la Itaipú una energía más cara. Y eso tiene un efecto dominó. Mala Mojapope, oye. La ANDE también está en una situación crítica. Claro, la ANDE lo que tenía que hacer es aceptar que la tarifa por el anexo C se tenía que bajar, claro. 63%. Claro. 63% menos le iba a costar a la ANDE la tarifa. Y la ANDE lo que tenía que hacer es contratar eso. Por supuesto. Y vender el excedente paraguayo a un precio, por lo menos, un precio mínimo. No digo esos $21 que vos estás. Yo sé que vos querés tocar. No, pero vamos a ver. Vamos por parte. No me vayas a spoilear el programa. Bueno. ¿Cuál es la siguiente imagen que tenés? Después vamos. Ahí tenemos las compras que hace Itaipú, las compras que hace de Yacyretá, las compras de Acaraí. Yo te decía hace rato que lo de Acaraí es demasiado ínfimo. Claro. Fíjate la cifra. 78% compra de Itaipú, claro. 18% compra de la EBI y apenas 3,32% de Acaraí. Correcto. Eso te da una tarifa promedio de 26,89. Es el promedio ponderado. Pero fíjate lo que él le paga a la Itaipú, 27,9. Eso tenía que estar ya en 17, 16 dólares. ¿Y 62%? 63%. Bajar 63%. Entonces, ese 22 de Yacyretá es también un peligro. Es un dique que va creciendo. ¿Por qué, presidente? Tiene un asterisco. Porque es un precio provisorio. Yacyretá realmente... Es otro programa. Nadie sabe cuánto se está pagando. Otro programa. ¿Podemos ir avanzando? Al siguiente, Cristian. Bueno, hay pérdidas para el Paraguay conforme Plan Santi Lula. Tarifa alta en 50 y 60 Hz, 37,38. Eso es lo que firmaron. Cesión de excedentes está anunciado por ellos mismos, está en todos los diarios, 265 millones de dólares. Ahí dice, según declaración presidencial. Ahorro en compra de energía, 0. Pérdidas por diferencia de tarifa, 37 menos 18. Agarrar y multiplicar por la cantidad de energía que le estamos cediendo al Brasil, te da una pérdida de 675 millones de dólares. El siguiente. Nosotros lo que estamos haciendo, un grupo de ingenieros bastante... Yo tengo que reconocer acá que hay un gran hombre de Itaipú, ya también es jubilado, hoy está trabajando con las comunidades indígenas del Chaco, un hombre de un corazón enorme. Él es el famoso que dijo Khalil Gibran, es una raíz que despreció la fama. Se la hace a Inabe. Pero él es uno de mis partners que no hay pelota que no aguanta ahí atrás, si viene en la red te enchufa. Él es un partner grandioso. Se llama el ingeniero Julio Benítez. Él es mi partner en todo esto. Y él es el que siempre me dice, che, Luis, ya es yareita piocuasia. Y vamos a ver qué hacemos. Y bueno, ahí vos sabés que yo soy columnista de ABC hace 23 años. Yo siempre le tiro un coloquio nomás a Ramón Casco, que es una autoridad en temas energéticos, y me dice, mandame pues. O sea, esto nadie presentó hasta ahora. Y tampoco en los 5 domingos que presentamos en el suplemento económico nadie contestó. Estamos... mira lo que 741 millones de dólares por año podemos ganar con buena letra. Sencillamente ¿Y por qué no cumpliendo ¿Y por qué no hacen esto? ¿Cómo es posible que primero no vean el programa, segundo no te escuchen, tercero son colegas? Es demasiado sencillo, presidente. Lucho Zacarías Irún es un viejo amigo, yo le conozco a él desde que era estudiante de secundaria, fue compañero de egreso de mi señora. Yo ya era casado y él era un soltero, ¿verdad? En la época. Yo le conozco bien a él. Lo que le enloquece al Partido Colorado son los gastos sociales. Nosotros le llamamos gastos discrecionales. Y hay una lámina que te muestra cuánto. ¿Podemos ir pasando ya? Sí. Vamos a pasar ya la lámina, por favor. Sí. Mira, ¿cómo se logra lo que nosotros queremos, el plan B? Se reduce el presupuesto a la realidad. El presupuesto de Itaipú hoy tendría que ser 1.456 millones nomás. Y la tarifa tendría que ser 19, no el 37 que firmó Santi Lula. Se modifica el concepto de cesión por venta de los excedentes paraguayos. Ahora, la Itaipú. Claro.
40 años de generación de energía estamos perdiendo. Sí. Ahora es el momento exacto. Alguna vez o poco mira, deja MMT, Jaecuera MMT. Jaecuera MMT. Entonces, sencillamente, esa palabra cesión se cambia por venta si es necesario cambiar. Claro. No, porque con este anexo C podemos ganar igual. Bueno, ¿qué pasa ahí? Se modifica el concepto de cesión por venta de los excedentes paraguayos. De 10,2 que hoy nos están pagando, pasamos a 34. ¿Y por qué digo que Brasil va a aceptar? Porque él hoy está pagando nomás luego a $54 al Paraguay por la energía que ellos llevan. $54 a este costo de 37, al Brasil le está costando $54. Brasil ni no hay, porque Brasil saca de un bolsillo y mete en el otro. Va a seguir, a él le va a seguir costando la misma cantidad de energía. Y entonces los excedentes paraguayos, que es eso, 16.067 megawatt hora, multiplicado por 54 te va a dar 867 millones de dólares. Pero a eso le tenés que descontar el costo, porque vos vas a comprar de la Itaipú a un costo de... Claro. Y entonces le restás, y mira lo que te... Renta neta. Vas a ganar 550... Sin ¿Y por tocar qué no se hace? ¿Por qué aparecen con el tema que tenemos que elevar el precio? ¿A quién le conviene? ¿Quién gana con eso? Por los gastos sociales, presidente. Los gastos sociales... yo entiendo que toda empresa tiene que tener un el gasto gasto que social se llama... creó en época de Federico Saya, era $2 millones. Exacto. ¿Cuánto es hoy el gasto social? 150 millones. No, negativo. 150 millones de no, dólares. espera, presidente. Lo que figura en el balance de Itaipú como gastos sociales, que tiene derecho toda empresa, son los famosos, el famoso concepto de responsabilidad social. Son 150 millones de dólares binacional, dividido 2, 75 millones. ¿Sabes cuánto se está cobrando con estos gastos discrecionales? 1.300 y tantos millones. Y bueno, ahí está, son 600 millones, dividido 2. Mira, si nosotros le agregamos este plan B... Ingeniero, Sí. la plata que no entra en el Congreso, Exacto. la plata que maneja en este momento el director, sea quien fuera, hoy es el director fulano de tal de Itaipú, de 600 millones de dólares por parte. Podemos ir 600 millones para Paraguay. avanzando y está perfectamente ahí. Vamos, pero nos estamos yendo todo en este detalle. Corte comercial y regresamos inmediatamente con el ingeniero Luis Fleitas. Ok. Volvemos aquí en Diálogo Franco, nos acompaña el ingeniero Luis María Fleitas. Ingeniero, te faltó una parte de tu presentación. Bueno, este es ya que estábamos tocando la región occidental, que tanto sacrificio nos costó, ya sea en el lado Aye o ya sea en la guerra del Chaco, Sí. que nos costó sangre, sudor y lágrimas. Y eso hoy es nuestro. Pero ¿qué le falta? Le falta desarrollo, Claro. que le falta energía. Y en lugar de seguir regalando la energía al Brasil a un costo de $10 como cesión, ¿por qué no usamos acá? Claro. Claro. Es lo que siempre soñamos. Claro. En todo nuestro... Se hipoteña me ve brasilero cuera bañan la energía, ya tirá, ya y purú, peñamos pojanguañan de gente cuera por no ojo, veñan de familia cuera de tambuere, trabajo recao. Saco beja cuera y con leñan de energía. Hay un crecimiento geométrico de la población y la necesidad del Chaco. Sin embargo, la energía no hay proyecto para poder ampliar, no tienen nada, no le coge ninguna posibilidad. Yo siempre uso este ejemplo del celular, ¿verdad? Nosotros exportamos, no estoy en contra, ¿verdad? Aclaro, exportamos soja en bruto, carne en bruto, exportamos productos primarios y tenemos energía segura y barata. ¿Por qué no exportamos celulares? Claro. ¿Por qué no exportamos productos elaborados? ¿Por qué no hacemos nuestro Valle del Silicón? Como está en California, nos traemos acá y hacemos. O traemos algunos israelitas de algún kibutz de Israel, ya que tenemos buenas relaciones. Y traemos, y en el Chaco, por ejemplo. Correcto. Pero volviendo al tema energético, Sí. volviendo al tema energético para no salir del tema, porque si no nos vamos de raíz. Quiero que me haga el análisis objetivo, Sí. que haga un ejercicio de empatía. Si vos sos Ande, ¿cuál es tu argumento, ingeniero Luis Fleitas, para que vos llame a una licitación pública? Una licitación que, entre paréntesis, quedaba al referéndum de que el Brasil otra vez apruebe. Se presentan más o menos 7 empresas, 2 quedaron descalificadas, quedan 5, 4 presentan un precio realmente que es una tomadura de pelo, y hay una que presenta un precio de 21.03 a quien se le adjudicó 100 megavatios de la energía de Acaragüe.
¿Por qué el Paraguay, después de todo lo que pasamos, le vuelve a prácticamente a regalar el precio, la energía, cuando que a nosotros nos cobran 53, 54 dólares el megawatt hora y a las electrointensivas, a la pequeña electrointensiva como la minería le cobran, la criptominería le cobran 40 dólares? ¿Por qué razón, qué lógica tiene la ANDE para entregar nuestra energía a Caragüe 21? Presidente, para tranquilidad tuya, del combo eso del mix de toda la energía que compra la ANDE, ya sea de Itaipú, ya sea ANDE, por suerte la de la ANDE es apenas el 3%. Está bien. Está bien. Pero vos me vas a decir seguramente 200 megas, que es la potencia instalada de Acarajé, podíamos vender mejor. No. Claro que te doy la razón. No. Al revés ahora, al revés. Vos que estudiaste en el Brasil, Sí. hacemos un ejercicio de que ese zapato es de Luis Ignacio Lula da Silva. Y ahora Paraguay te vendió la energía de Acarajé y vos pagaste 21.03, o sea, las empresas brasileras. ¿Por qué la empresa brasilera cuando se licite mañana la energía de Itaipú te va a pagar más si vos ya vendiste a 21.03? Nos estás dejando el precedente de que tu energía está subvaluada. Y es lo que acabamos de decir. Todo el bloque anterior hablamos de eso. Nosotros estamos yendo en contra de los intereses de la ANDE con ese acuerdo Santi-Lula. Estamos yendo contra los intereses de la ANDE vendiendo una energía por debajo del costo. ¿Y por qué, ingeniero, vos harías eso? A 26 dólares declaró el presidente de la ANDE. Trata de explicarle a la audiencia, no a mí, a la audiencia que te está mirando, por qué vos, presidente de la ANDE, en un ejercicio de empatía, repito, harías eso. Si tu empresa ya es deficitaria. Yo quisiera entender que vamos a perder un poquito de energía para tratar de recuperar en la Itaipú y vamos a dejar un precedente de 21 dólares en las barras de Itaipú por encima de lo que está, no sé. Pero no es Itaipú. No, ya sé, pero el nodo de exportación de la energía paraguaya pues tiene que pasar por la subestación margen derecha de Itaipú. Si 40 años le estamos dando energía sin tocar un tornillo y están llevando todo nuestro excedente, ¿por qué tocaríamos? ¿Por qué usaríamos otro nodo? A mí me cuesta entender, ingeniero. Hago el esfuerzo y digo, este acuerdo Peña-Lula, que se presentó como un gran logro, lo dijimos desde el primer día acá, varios invitados, estuvo el ingeniero Cristaldo, estuvo el ingeniero Ángel Cid Benítez, tuvieron otros ingenieros que hablaron. Pedro Ferreira. Yo sé que está de acuerdo con nuestra tesis. Y sin embargo, ninguno de ellos aceptan que haya sido tan estrunduoso el anuncio que hizo el presidente Peña. Ahora vienen con el tema de la licitación. Yo quiero saber, ¿qué va a venir ahora con la revisión del anexo C? ¿Qué sorpresa nos van a traer? ¿Van a seguir entregando la soberanía paraguaya? ¿Vamos a seguir siendo un estado del Brasil, el estado más pobre del Brasil? ¿Qué es lo que estamos haciendo con nuestra energía, ingeniero? Y mira, en relaciones internacionales, en política externa, no se entiende que la sexta economía del mundo que está liderando un G20 tenga que ser subsidiado por uno de los países más pobres de Latinoamérica. Pues ya en Boriajú, presidente. No es lógico eso. No tiene lógica. Yo creo que Lula, por eso Lula y Lugo, al final fue el mejor acuerdo que llegamos. Categórico. Esos 25 puntos que conseguimos con Lula, fue lo mejor que pudimos haber logrado en la Itaipú. Coincido contigo. Mira, si esta gente, sencillamente cuando volvió al poder, no aplicó ese acuerdo firmado por dos presidentes, que sí nos convenía, hoy nosotros ya íbamos a estar vendiendo todo nuestro excedente al mercado brasileño a un precio justo. Bueno, entonces... o hubiéramos terminado todas estas obras de infraestructura y podríamos estar usando razonablemente toda nuestra... Veo el mapa que vos estás planteando como una solución, la posibilidad de ofrecerle al Chaco energía para que tenga también mayor desarrollo, mayor crecimiento y por lo tanto también mayor población y mayor capacidad de empleo, que es muy alentador, ojalá, muy halagüeño. Yo deseo, pero con locura, que el Chaco reciba mayor cantidad de energía porque le va a permitir desarrollarse. Vos sabés que en Bahía Negra hasta hoy se está generando energía con Fueloil y gasoil. Sí, y energía solar. Energía solar y Fueloil. Gasoil y energía solar. Ahora,
quiero retomar. Nos quedan 4 o 5 minutos de programa. Sí. Ahora se viene el tema de la revisión del anexo C. ¿Cómo va a ir a enfrentarte al Brasil si le tenés, por ejemplo, en tu equipo paraguayo del Congreso que va a analizar a una persona que tiene muchas dificultades para entender? Y es lo que nosotros con Julio Benítez solemos decir, y la pimbuquiga, presidente. Yo de Félix Sosa tengo la mejor, la mejor imagen. Yo le conozco, él es un técnico calificado, con él hubo avances significativos en la Andes, pero yo no entiendo cómo puedes ceder unos derechos genuinos, o cómo puedes ceder tu soberanía, si en el balance de Itaipú, en los balances de la Andes se demuestra que estás perdiendo. Claro. ¿Cómo puedes sostener eso? Claro. Yo, mira, si el presidente de la República alguna vez me quiere exigir, ocupando yo un cargo energético, mi renuncia va a estar en mi bolsillo. Voy a ser como uno de estos grandes hombres que prefirieron renunciar, no, Machaín, que ustedes tocaban en el bloque claro. anterior. Claro. Yo iba a preferir renunciar Claro. antes que permanecer en el cargo y entregar los intereses del Paraguay. Así de sencillo, presidente. Y de acuerdo a tu óptica entonces, con esa posición principista, nacionalista y patriótica, suponiendo que te conviden a participar en una reunión, ¿cuál va a ser tu opinión? ¿Revisión del anexo C o una nueva formulación de un tratado, un nuevo tratado, una reforma total del tratado de Itaipú? ¿Qué es lo que plantearías vos? Presidente, una vez ya tuvimos en otro programa tuyo y yo dije que no hace falta tocar una coma del tratado para que haya equidad en Itaipú. Para que haya equidad hay que cumplir el tratado nomás, pacta sunt servanda. Me volví fanático del pacta sunt servanda porque aplicando con justicia el tratado de Itaipú nosotros ganamos. Y esa palabra cesión, tal vez la única, ahí el anexo nomás hay que cambiar y poner la palabra venta. Y la palabra venta significa mercado. Y el mercado es lo más justo que hay. Nadie va a ir a vender. Pero no está en el tratado eso. En el tratado está el verbo ceder. Y bueno, yo te cedo mi lugar, te cedo la preferencia. Pero si queremos decirle al Brasil, bueno, vamos a continuar por 10 años más o 20 años más, con optimismo ya eso. Pues recordate vos que hay un fenómeno que nadie quiere tocar, que es la sedimentación del lago, que determina la vida útil de un proyecto hidroenergético. Nadie quiere tocar ese tema. Pero nadie hoy en Itaipú se anima a mandar a hacer un estudio de alta tecnología para ver la vida útil de Itaipú. Nadie sabe hoy cuánto es lo que nos resta de vida útil en Itaipú. Suponete que sea 20 años más. Volvemos al tema. No podemos hablar de eso, pero se nos va el tiempo. Sí. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a hacer una revisión del anexo? ¿Qué punto va a cambiar? Yo te digo, la palabra ceder está mal, tiene que ser vender. En segundo lugar, dice Paraguay va a tener que darle de preferencia al país. Yo creo que Paraguay tiene que elegir a quién vender su energía. Hay un cuadro, O sea, ahí no sé si Cristian nos puede ayudar, un último cuadro que le pido. ¿Sí? El subsidio, ahí, pasaste. Ese, mira. El Brasil gasta 40.000 millones de reales, que da, al precio de hoy al dólar, da 7.000 millones de dólares. 7.150 millones de dólares Brasil está gastando en subsidio. La Itaipú no es nada para ellos. Porque si... No, disculpame, pero yo no puedo aceptar eso, ingeniero, con mucho respeto te digo. Nosotros le cerramos Itaipú al Brasil y San Pablo para. No, en cuanto a la energía. Claro, yo te doy la razón. Te doy la razón. Pero hay que demostrarle justicia al Brasil. Por eso te digo, yo creo que yo voy a partir de la siguiente posición, ¿verdad? Normalmente creo que es importante que el entrevistado sea el que siente su posición. Voy a hacer la pregunta y quiero que vos me respondas, pero preguntas cortas, ping-pong. Perfecto. ¿El Tratado de Itaipú se hizo en condiciones justas? Si se cumplía el acuerdo de Foz el acta de Foz, sí. No, entonces no se hizo. No se hizo. El momento de los dos países en dictadura militar, Alfredo Stroessner Matiauda, y el que firmó finalmente fue Garrastazu Médici. Sí. ¿Eran dictaduras? Dictaduras.
categórica. Entonces no había democracia, no estaba planteado, Claro. no se pudo estudiar, las condiciones fueron totalmente desfavorables. Los términos del tratado, Paraguay conocía perfectamente antes de la firma, ¿sí o no? Yo creo que no hubo un conocimiento pleno, Bueno. porque en la Facultad de Ingeniería se conocían. discutió eso. No. Yo estuve, era criatura cuando eso, pero seguía a través de mis hermanos y de papá. No, eso fue una cuestión de una sola vez en la Facultad de Ingeniería que se hizo un debate, entre paréntesis, nunca se aclaró, ¿verdad? Pero no se trató el tema con seriedad. No. El Congreso era una dictadura, tampoco entendió el tema. Yo creo que este es el momento en que amerita un nuevo tratado de Itaipú. Y en ese nuevo tratado de Itaipú tenemos que establecer, por ejemplo, los gastos sociales no existen, no están en el tratado. ¿Y por qué tenemos nosotros que tener un presupuesto de 600 millones de dólares en donde prácticamente se utiliza como una financiera para solucionar los problemas políticos partidarios del partido de turno? Yo no estoy de acuerdo. Tampoco estoy de acuerdo. Te firmo debajo, presidente. Tampoco- Anotá tampoco- estos términos, yo te firmo Tampoco debajo. estoy de acuerdo en que no se haga. ¿Por qué el Brasil no hace la presa de la esclusa de navegación? Tiene 10.000 kilómetros de mar y nosotros un país mediterráneo Sí, bueno, no tenemos está- esclusa. Es una ironía. Pero está en el tratado. Claro, un anexo B que no se cumplió. Entonces, ingeniero, en muchos de los aspectos del tratado y sus anexos son términos muertos. Yo quiero un tratado donde el Paraguay sea dueño. Por ejemplo, si yo hubiera sido presidente de la República, hubiera aceptado el precio más bajo de la energía. Y por eso te dije hace rato, presidente, que yo soy fanático del Pacta Sunt Servanda, porque en el tratado está la construcción de la esclusa. Y sí, pero no se hace. Y vamos a obligarle, porque está en el tratado. ¿Y cuándo? ¿Quién? ¿Cómo? Con esta gente no, ¿sabes? Bueno. presidente? Esa es una utopía con esta gente, con ¿Qué ese hay de Congreso por que medio? tenemos. ¿Se nos dice toda la verdad o hay un acuerdo, una agenda oculta que nosotros no conocemos y Paraguay le cede la energía y Brasil quién nos está dando realmente? ¿Quién se está beneficiando de esto? Ahora sí, Brasil también está perdiendo. Por una vez de la dictadura del tiempo nomás no podemos demostrar los millones que Brasil también está perdiendo con estos 3 años. 24, 25, 26. Brasil también está perdiendo exactamente la mitad. Solamente que es lo que dijimos. A Lula repartir esa plata que está perdiendo como gastos sociales en el estado de Paraná, donde perdió las elecciones, le conviene. Entonces, porque ellos, recordate que por constitución, ellos tienen que repartir los royalties y todas las ganancias de una hidroeléctrica en la tierra donde afectó. Entonces, repartir en el Paraná a Lula le viene bien. Entonces, es poco. Por eso te mostré el Pero subsidio. siempre el acuerdo de Itaipú, ingeniero Fleitas Audiencia, normalmente, nomás luego fue siempre para que quede en el estado de Paraná. Ni un peso de lo que se percibe en Itaipú va a ningún otro estado que no sea el estado de Paraná. Claro, por constitución brasileña. Y claro, entonces ahí no hay nada que hablar. Yo lo que insisto, y no me meto con Brasil, porque yo, si hubiera sido Lula, hubiera hecho lo mismo. Claro, Pero defender le tu puedo decir a mi gobierno, al presidente Peña Palacios, con mucho respeto, pero con mucha firmeza, no es cierto que el acuerdo fue beneficioso y que recibimos 1.650 millones de dólares. No es bueno que se haya hecho una licitación y se haya vendido la energía de Acaraí a un precio por debajo del precio de mercado. Y tampoco es agradable escuchar que no tenemos un plan de qué se va a hacer. ¿Se va a hacer una revisión o se va a hacer una renegociación del tratado? Y ese es el tema que tiene que tratar nuestro presidente, nuestro Congreso y nuestras autoridades. Firmo debajo. Último mensaje, 60 segundos y nos vamos. Así como acabas de decir, presidente, yo le pido al presidente Peña, con todo respeto también, que se rodee de gente más inteligente, de gente más patriota, porque todos estos presidentes anteriores, con excepción de estos 5 años que ahí con Lugo y con tu periodo, hicimos grandes cosas, la línea de 500 kb y un montón de otras cosas que se podía haber hecho en varios periodos antes. Yo le pido al presidente Peña, con todo respeto, que se rodee de patriotas, que el equipo que le asesore sea multidisciplinario, multicromático, policromático, y que no se dejen llevar por por estos fanatismos pasajeros, porque todo pasa. Entonces mi
Mensaje final es al presidente Peña. Presidente, yo de Ponavena, gente Ponavi. La cepillero de 60 hego en todos los tiempos hubieron. Así que de todo corazón te digo y con todo respeto, vamos por ese camino. Muy bien. Gracias, ingeniero. Muy amable. Gracias por este tiempo a vos. Muchas gracias. Nosotros nos vamos, retornamos, si Dios permite, el próximo lunes con más Diálogo Franco. Gracias a la audiencia por la preferencia.